¿Quieres saber cómo se realiza este delicioso dulce de orejero? Sigue mirando mi canal y así verás cómo lo realicé. Hola, nuevamente con ustedes, gusto saludarlos. En esta ocasión voy a traerles un excelente dulce para esta Semana Santa, para estas Pascuas, como es el dulce de orejero. Es un dulce que se da en la región Caribe y que es delicioso. Entonces voy a mostrarles, esta es el orejero, es un árbol muy grande y esto lo encontramos, miren, es una fruta silvestre, lo encontramos en cualquier parte, en varias partes. Miren, esto trae unas semillas, unas pepitas que la vamos a sacar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el dulce? Primero que todo lo vamos a solear. Ya yo lo asoleé, lo tuvimos todo un día soleando. Ahora le vamos a sacar la semilla. Para eso vamos a utilizar varias personas de la familia que lo vamos a sacar la semilla. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ay, pero que ese dulce es un poquito bastante cansón para hacer. No es que sea cansón, hay que ingeniársela. ¿Por qué? Porque el dulce es demasiado rico. Entonces, ¿cómo nos vamos a ingeniar? Vamos, entre todos vamos a pelarla. Mire, les voy a mostrar. Esta, mire, parece una oreja, por eso se llama orejero. Vamos a mostrarle, mire, parece una oreja, una fruta, está muy bonita, miren. Y entonces vamos a sacarle la semilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos, ya lo pusimos al sol, ahora le vamos a dar duro con un palo o con un recipiente si queremos, para que se afloje la semilla, y si no lo vamos a pelar así. Hay que tener paciencia. Miren, esta es la semillita que nos trae este orejero. Miren. Esta es la semilla del orejero. De aquí es donde se va a hacer el dulce. Entonces le voy a explicar. Esta es la semillita, miren la semillita. Una semillita pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a cocinar en olla a presión. Y ella por dentro tiene como especie de un coquito, que de ahí es donde vamos a hacer el dulce. Entonces lo ponemos a cocinar hasta que ablande. Y ahí sí va a ser más fácil sacarle el coquito. Entonces, para la cantidad que vamos a usar de azúcar o de panela o de leche, vamos a esperar pelar las semillas. ¿Por qué? Porque todo esto va a quedar solamente reducido a semilla. Lo que es esta cáscara ya no nos va a servir, no, lo que nos va a servir es la semillita que tiene por dentro. Entonces vamos a esperar qué cantidad sale para ver qué cantidad de panela, porque la voy a hacer con panela, que es el mismo piloncillo, y lo vamos a hacer con leche, clavos y canela, porque es más delicioso. Entonces vamos a seguir el procedimiento, vamos a pelarla. Voy a pelarle las primeras para que ustedes vean cómo se hace, porque el resto, pues para que no se nos haga largo el video, ya saben cómo se pela, y entre toda la familia vamos a proceder a pelarlo, porque es bastante cantidad. Entonces miren, esta trae varias semillitas. Es que cuando se asolea entonces es más fácil, porque está la cáscara está un poquito como más suelta. En una carpetica de esta hay varias semillas. Yo les dije que la iba así, se puede golpear con un palo, con un recipiente, pero yo la voy a hacer así. Entre todos la vamos a pelar. Ya estoy mostrándoles cómo es. Miren, este orejero tiene mucha vitamina. Tiene bastante vitaminas, minerales. También el coquito que tiene el orejero se come con sal. Miren, esta semilla es parecida a la del árbol del pan. Yo acá en el canal tengo un dulce que se llama el árbol del pan, que se los recomiendo que vean, que también es parecido a este dulce. También es con semilla y también es muy delicioso. En el canal tengo una infinidad de dulces para que usted en esta Semana Santa escoja. Tengo el dulce de yuca, tengo el dulce de piña con coco, el dulce de papa, el dulce de ñame, el dulce de coco, tengo el dulce de leche, una cantidad de dulces que se los recomiendo. Acá en la costa atlántica
Y en las costas pacíficas se usa siempre el dulce y nosotros lo repartimos con los vecinos. Y eso es algo muy tradicional en estas familias. El nombre del orejero también se conoce como piñón de oreja. Es un árbol que está presente en varios países como México, Venezuela, Antillas Mayores, Centroamérica, Suramérica. Este árbol siempre es usado para la comida de los bovinos, por eso el nombre de orejero. Su madera también es utilizada en puente porque es una buena madera. También en Costa Rica es el árbol popular en Costa Rica. Entonces le voy a dejar acá en el enlace, le voy a dejar el nombre científico del árbol del orejero para que ustedes lo conozcan y con qué nombre se puede conocer en otros países. Bueno, ya tenemos pelada. Miren, ya está pelado. Bien. Salió aproximadamente 500 gramos, que es 1 libra. Y ya está listo el orejero. Ahora lo vamos a poner a cocinar en una olla a presión. Y lo que sacamos del orejero, la cáscara, donde estaban las semillas, la vamos a usar para abono para las plantas. Miren, de aquí se va a hacer un compost para las plantas, para las matas, de abono, un abono orgánico para las plantas. Miren, siempre le sacamos bastante cáscara para no perderle, para usar, para que así esto le dé vida a las matas, a las plantas y salgan bien nutridas las plantas. Entonces vamos a llevar la semilla del orejero a cocinar en una olla a presión y cuando ya estén blanditas las apagamos para sacarle como especie de un coquito que tienen por dentro. Bueno, nos vemos más adelante para no hacerle largo el... Bueno, ya se cocinó y ahora le vamos a pelar a sacarle el coquito. Miren. Aquí está el coquito que tiene, si ven, es como un coquito, como una almendra, como una almendrita es. Y esta es la almendrita que sale del orejero, miren. Entonces esta almendrita la voy a licuar con leche y luego la voy a poner a cocinar. Yo la voy a hacer con panela, la licuo con la leche, la cuelo y luego la procedo a hacer el procedimiento del dulce, que es con la panela, el clavo y el clavo de olor y la canela. Miren, entonces les muestro, este es un coquito, es una almendrita que sale de ahí. Bueno, seguimos mostrándole cómo se hace el dulce. Entonces nos vemos más adelante cuando ya yo haya pelado todas las almendras. Y así quedaron peladas miren, las semillas del orejero. Se redujo bastantísimo. Tenía una olla llena de orejero, pero todo era cáscara. Entonces para hacer un dulce de bastante hay que tener muchísima cantidad para que eso se reduce. Miren, una carpeta tiene poquitas semillas. En esto quedó la libra de orejero. Entonces vamos a hacer un dulce. Lo estoy haciendo poquito como para que ustedes sepan el procedimiento, cómo se hace el dulce. Vamos a echarle 1 litro de leche y lo vamos a licuar. Las semillas también se pueden comer con sal, son riquísimas. La podemos echar en ensaladas. Y ahora lo llevamos a licuar. Bueno, ya la licuamos. Y ahora lo vamos a colar.
la cantidad de panela que le voy a echar. Si fuera con azúcar, ustedes lo fueran endulzando y lo probaran. Entonces, con panela le voy a echar 300 gramos de panela o piloncillo. Miren todo lo que queda. Hay personas que lo hacen así, sin colarlo, pero yo lo voy a colar. Entonces yo le voy a echar esa cantidad de panela porque no puedo comer muchos dulces. Tampoco me gustan los dulces muy dulces, valga la redundancia. Miren lo que va a quedar del dulce. Como dejé un poquito de leche, voy a licuar otra vez esto con otro poco de leche. Y ahí lo vuelvo a colar. La cantidad de panela que le voy a echar son 300 gramos. También, si ustedes quieren, lo pueden hacer con azúcar. Y también le pueden echar leche de polvo, leche en polvo. También delicioso. Le vamos a echar una bolsita de canela. Estamos echando una bolsita de canela. Y le vamos a echar una bolsita de clavo de olor. Estas son especies que hacen que el dulce resalte más los sabores. También le vamos a echar la panela. Ya la panela la tengo previamente machucada. Si ustedes no tienen licuadora, también pueden moler. Miren, voy a echarle la panela. Si ustedes no tienen licuadora, pueden moler también el orejero, las semillas del orejero. Le vamos a echar la panela, terminar de echar la panela y colocarla en el fuego. Bueno, ya lo colocamos en el fuego con llama alta. Le echamos ya todas las especies. Ahora nos queda revolver. Este dulce no va a demorar porque no es mucha cantidad. La estoy revolviendo con una cuchara de palo, que es lo esencial, pero si ustedes no tienen, lo pueden revolver con cualquiera. Lo vamos a estar revolviendo. Cuando ya le empieza a hervir, le vamos a bajar la llama. Por ahora no es necesario estarlo revolviendo tan seguido, pero cuando ya empiece a hervir, sí lo vamos a revolver más seguido. Bueno, voy a contabilizar la hora que va a demorar este dulce. Son las 3:30 de la tarde. Vamos a mirar a ver cuánto tiempo demora. Vamos a dejarlo que él empiece a hervir para poder bajarle la llama. Le podemos sacar el clavo y la canela o se la podemos dejar. Miren cómo va el proceso del dulce. Todavía no está, pero no va a demorar mucho. Es un dulce muy sabroso, se los recomiendo. Ya este dulce está haciendo los volcanes, y los volcanes que hacen ahí es cuando ya el dulce va a estar. Son muy peligrosos que nos quemen. Entonces hay que seguir revolviendo y esperar un momento más que nos esté el dulce. Ya este dulce casi va estando.
Ya este dulce ya está, miren. Ya se ve el fondo del caldero. Se ve el fondo del caldero que nos indica que ya el dulce está. Miren. También le hacemos la prueba de la cuchara y miramos que ya este dulce está. Invito a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal a que me ayuden, se suscriban a mi canal. Si les gustan los videos, le den like, manito arriba, y que activen la campanita para cada vez que yo haga un video, YouTube le avise que subí video. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.